Hoy vamos a meternos de lleno en un caso realmente desconcertante ocurrido en Chihuahua, México. Se trata de un posible salto al pasado que, la verdad, desafía por completo todo lo que creemos saber sobre la realidad y el tiempo. Así que vamos a desentrañar este misterio. Pensemos un poco en esta situación. Alguien se levanta, empieza su rutina, se prepara, sale de casa y de repente se da cuenta de que la última hora que ha vivido, pues, en realidad, todavía no ha pasado. Esa es, ni más ni menos, la esencia de este suceso tan extraño que vamos a ver. Aquí entran nuestros protagonistas, Dulce Olmos y su esposo, que es sargento del ejército mexicano. La historia nos sitúa en Ciudad Delicias, Chihuahua, en una mañana que en apariencia no tenía nada de especial. Parecía ser como todas las demás. Claro, la vida de un militar exige una disciplina férrea, y su horario era un reflejo de eso. Todo estaba medido al minuto. A qué hora levantarse, cuánto tardar en prepararse, la hora exacta de salida. El objetivo era siempre el mismo, llegar al batallón con una puntualidad británica, sin dejar ni un segundo al azar. Y así fue. A las 4:30 de la madrugada, tal y como estaba planeado, sonaron las alarmas de sus dos teléfonos. Se levantaron, empezaron su rutina, todo con una normalidad absoluta. Lo que no sabían es que la realidad, tal y como la conocían, estaba a punto de dar un vuelco tremendo. Una vez listos, sobre las 5, se subieron al coche para hacer el viaje de siempre, unos 20 minutos hasta la base. Y fue ahí, en ese camino que conocían de memoria, cuando aparecieron las primeras señales de que algo no iba bien. Son palabras de la propia Dulce. Dijo que las calles estaban inusualmente solas. Esa sensación de vacío, de un silencio que no era normal para esa hora de la mañana, fue el primer indicio de que algo en su día a día se había transformado en un escenario desconocido. Esa inquietud que sentían por las calles desiertas estaba a punto de convertirse en una confusión total. Y todo por un gesto tan simple, tan cotidiano, como mirar la hora en el móvil. Ese gesto fue lo que lo cambió todo. Estaban justo a mitad de camino. En su cabeza las cuentas eran claras. Debían de ser las 5:10 de la mañana más o menos. Ya habían vivido casi una hora de su día. Pero lo que Dulce vio en la pantalla de su teléfono simplemente no tenía ningún sentido. Las 3:10 de la madrugada. No las 5:10, las 3:10. Era como si hubieran retrocedido en el tiempo más de una hora. Habían vivido un buen rato de su día, pero de alguna manera el reloj decía que ese tiempo todavía no había ni empezado. Una locura. A ver, la primera reacción lógica de cualquiera sería pensar que el móvil se ha vuelto loco. Un simple fallo técnico, ¿no? Pero esperad, porque lo que pasó justo después descarta esa explicación y hace que el misterio sea todavía más profundo. Su marido, al ver la cara de desconcierto de Dulce, comprobó su propio reloj y marcaba exactamente la misma hora imposible, las 3:10 de la madrugada. Dos aparatos distintos, independientes, que estaban sincronizados en una anomalía temporal. Esto ya no podía ser un simple fallo. Y aquí está el verdadero corazón de la paradoja. Si de verdad eran las 3:10, ¿cómo era posible que ya hubieran sonado las alarmas programadas para las 4:30? Ellos recordaban perfectamente haberse despertado con ellas. Habían vivido ese momento. Esto es lo que hace que este caso sea tan fascinante y la verdad tan difícil de explicar. Porque al revisar los ajustes de las alarmas, vieron que el sistema de sus móviles las registraba como desactivadas. O sea, como si el evento de las 4:30 ya hubiera sucedido. Era una prueba digital de que habían vivido hace tiempo, aunque la realidad actual lo estuviera negando. Es como si el universo le hubiera dado a rebobinar, pero los móviles hubieran guardado un recuerdo del futuro. Alucinante. Después del shock, ¿qué haces? Tuvieron que enfrentarse a esa nueva realidad. El sargento iba a llegar muchísimo antes de tiempo a su trabajo y Dulce se volvió a casa, imagino, intentando procesar qué narices acababa de ocurrir. A lo que vivieron se le suele llamar en estos círculos un salto temporal. No es un término científico, claro, pero se utiliza para describir estos incidentes tan raros en los que el tiempo no parece ir en línea recta, sino que parece doblarse, saltar o incluso repetirse. Y así terminó esa mañana tan extraña. Sin respuestas, solo con la certeza de haber vivido algo totalmente inexplicable. El suceso ha quedado registrado como uno de los casos más claros y mejor documentados de un posible desplazamiento temporal, sobre todo por esa confirmación de varios dispositivos a la vez. Este caso nos deja una pregunta final en el aire, para reflexionar. Experiencias como la de Dulce Olmos nos obligan a cuestionar nuestra percepción más básica de la realidad. Quizá el tiempo no es ese río constante que siempre imaginamos, sino algo mucho más complejo, mucho más misterioso. La pregunta de qué ocurrió realmente en esa carretera de Ciudad Delicias, desde luego, sigue sin respuesta.